Sí. Hola, buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, ¿cómo estás tú? Bien, bien, todo. Muchas gracias por participar nuevamente en nuestro podcast y video para el canal de YouTube. Estamos aquí el día de hoy eh, tratando un tema muy, muy interesante para toda la comunidad de PMI Caribe y para todos nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales del capítulo. El día de hoy estamos con Fabián Crosa, que es un apasionado por la gestión de proyectos con enfoque humano. A lo largo de la trayectoria ha trabajado en varias PMO, la que le ha permitido aprender y el verdadero impacto organizacional que tienen y que surge cuando ponemos siempre a las personas en el centro. Él se especializa en acompañar a organizaciones en la evolución de sus PMO hacia modelos más estratégicos, ágiles y, por supuesto, colaborativos, donde el liderazgo se basa principalmente en la inspiración y el desarrollo del potencial colectivo como persona, como grupo, como un equipo de trabajo. Ha compartido diversas experiencias también con el capítulo PMI Caribe y en Uruguay especialmente, en talleres, webinars y en espacios que sin duda alguna en distintos países hacen esa sinergia, esa convicción de que la estrategia, la innovación y la empatía puede generar resultados sostenibles a lo largo del tiempo y realmente en comunidades que transforman. Entonces, hoy puntualmente vamos a tratar el tema denominado historias de impacto con métricas que emocionan y no que aburren. Entonces, le damos la bienvenida a Fabián y podemos ir iniciando esta charla que va a quedar grabada, por supuesto, y las podemos compartir con todos nuestros seguidores en las redes sociales. Nuevamente, muchas gracias, Fabián, por contar contigo aquí en el capítulo y bienvenido. Bueno, gracias, Diego. Es un placer siempre estar ahí con ustedes y compartir estos espacios contigo y con toda la comunidad del Caribe y de otros lados también que nos escuchan y ven nuestros podcasts. Sí, este es un tema que realmente es muy interesante porque viene con algo que es muy importante. No solo generar valor, es cómo perciben los demás esos valores. Entonces, muchas veces pasa que las PMO generan valor, pero el valor no es percibido por los stakeholders. Entonces, si no es percibido ese valor por los stakeholders, la PMO no es posible que no crezca o hasta que desaparezca. Entonces, la importancia de la generación de digamos, de gestionar esa percepción de los stakeholders es fundamental. Y una de las formas que tenemos nosotros para que las personas valoren a la PMO es aprender a contar las métricas, no como números fríos, sino como historias que conecten con las personas, que conecten con los sentimientos, porque detrás de cada número hay personas que hicieron cosas durante todo el proceso para generar esos números. A veces con mejores resultados y a veces con otros no tan buenos, pero se trabajó y se desarrolló. Entonces, es muy importante la sesión del valor, el contar historias que conecten a las personas con esos números. Entonces, por eso este tema es tan fundamental. Lo cual nos lleva a los project managers y a los líderes de PMO a aprender a comunicar, porque saber contar historias también es saber comunicar. Entonces tenemos que saber comunicar de una forma humana. ¿Y cómo comunicamos de una forma humana? Contando historias. Mira en nuestra niñez, ¿qué es de lo que nos quedaron en nuestra niñez? Las historias que nos contaban, ¿no? Cómo a veces la tradición oral ha sobrevivido el tiempo y esas historias que contaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, siguen estando acá y las seguimos contando. ¿Por qué? Porque son historias que conectan, que nos Y traen trascienden. sentimientos y trascienden los tiempos y eso. Y bueno, y eso es algo que nosotros, los líderes PMO, los project managers, tenemos que aprender a contar esas métricas, humanizarlas, porque siempre hay que recordar que nosotros trabajamos, lideramos equipos que son personas las que hacen realidad los proyectos y esos proyectos son para personas. Entonces hay que conectar,
hay que, hay que escribir historias que trasciendan. Sí, y especialmente recuerdo mucho ese tema del storytelling y me voy al análisis de datos, incluso en donde uno no solamente basta con mostrar un tablero lleno de colores, de barras, de gráficos y que tenga un semáforo donde te lleno de alarmas incluso, sino que la verdadera transformación de las historias, porque se cuentan con datos, es que conecten con la toma de decisiones y por supuesto que permitan a la parte ejecutiva, a la alta gerencia, llenarse con datos de valor que precisamente ayuden a transformar datos en decisiones y por ende contribuir a la rentabilidad del negocio, generar impacto positivos a la calidad del proyecto o incluso, ¿por qué no medir el rendimiento también que hay en el personal que participa en todos los reportes y el desarrollo mismo que impacta incluso al tema de satisfacción del cliente, el engagement con los equipos? Yo creo que cuando uno cuenta historias está en general de forma transversal en diferentes áreas que tiene un proyecto o una compañía. Ya no solamente se puede basar uno en dar el dato plano, como tú dices, y ya simplemente lanzar, no, el porcentaje, quizás se vuelve un dato vacío, que es lo que tú comentabas. Entonces, como para avanzar en la charla y sobre todo proponer una pregunta puntualmente, te diría, ¿qué indicadores habría o se pueden evidenciar que no solamente generen eficiencia, sino también un valor estratégico a la organización? Bueno, bien, ahí los tenemos siempre que ahí pensar que muchas veces los proyectos se miden por lo inmediato, pero como PMO tenemos que medir los proyectos no solo en el beneficio inmediato, sino en el beneficio a largo plazo. ¿Qué impacto va a causar eso en las personas? ¿No? ¿Qué impacto va a tener en el largo plazo? ¿Cómo va a cambiar nuestra forma de trabajo? ¿Cómo va a cambiar a nuestros clientes? Cuando hablo clientes, clientes la organización, en la vida, clientes stakeholders. ¿Cómo vamos a acompañar ese proceso para que no sea traumático para las personas? Entonces, tenemos que entender, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto que estoy automatizando tareas que antes una persona tenías que ir al banco hacer el trámite, ¿no? Y estar 4 horas en un banco para hacer un trámite, cuando vos estás en un proyecto de automatizar ese banco, de traer de llevar ese banco a las personas con todo lo que es la transformación digital, y eso que antes las personas les llevaban 4 horas, ahora es 5 minutos desde su casa, le estás cambiando la forma de vivir, le estás cambiando la forma en que hace. Entonces, ese proyecto tiene un impacto que va mucho más allá de si terminó en tiempo o del presupuesto. Ese dato es importante porque habla de la gestión, pero mucho más importante es el impacto que ese proyecto tiene en la vida de las personas. Entonces, el valor de ese proyecto es mucho más grande que las métricas tradicionales de los proyectos, sino cuál es el impacto que va a tener. Hay un ejemplo muy claro sobre eso muchas veces en los proyectos que es en Sydney, ¿no? La ópera de Sydney, ¿no? Si vos vas a los datos de la ópera de Sydney y vos vas a decir, el proyecto fue un desastre, ¿no? 10 años después, $100 millones más, Presupuesto, pe- tiempo, todo. Sí. entonces, pero si vos vas al día de hoy, lo que significa la ópera de Sydney para el país, va a decir, qué proyecto exitoso, La maravilla. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es Es el una mejor maravilla, ejemplo. qué genios que lo hicieron, cómo transformaron eso en un ícono de país. Entonces, hoy a nadie se le ocurriría decir que ese proyecto fue un fracaso, es un proyecto exitoso. Por eso, tenemos que tomar también, muchas veces cuando medimos y ver el factor humano, tomar distancia de la inmediatez, ¿no? Salir un poco de la inmediatez y ver más allá de qué impacto va a tener eso en el futuro. Y entonces, si logramos tener esa separación de la inmediatez de lo que dicen los números duros ahí, podemos medirlo mejor y más humano. Entonces, cuando el proyecto se cierra, a esos números
que te estamos diciendo, le podemos poner todo el contexto de lo que va a transformar, y entonces las cosas se van a ver de temas diferentes, porque va a causar un mejor bienestar humano. Entonces, esa es la importancia de conectar con las personas, contar cómo va a influir eso en la persona, qué beneficio le va a traer al país. Acá tenemos un ejemplo similar que siempre se habla acá en Uruguay, digo, que es el Antel Arena, ¿no? O sea, nosotros teníamos el cilindro municipal, que era donde se hacía, se nos prendió fuego y nos quedamos sin lugar para tener eventos internacionales. Entonces se hizo el Antel Arena. Si vos vas a los números del Antel Arena, vos decís, este proyecto es un fracaso. ¿No? También se terminó más tarde, algunos millones, muchos millones más de lo que se había estimado. Pero si vos vas a la realidad, ahora vienen, es donde vienen los artistas internacionales, es donde podés hacer espectáculos deportivos de primer nivel que pueden ser que vos lo mirás y parece que estás viendo Europa, ¿no? El escenario. Tenés ferias de tecnología que se hacen todo ahí. Entonces el impacto que ha ocasionado Imagen País es brutal. Entonces, si vos mirás ese impacto que se ha formado, eso es mucho más de lo que se gastó de más. Sí, después se gastó de más y como es algo el Estado, se tendrá que investigar y ver por qué se gastó de más. Pero lo que ha ocasionado el país es algo muy bueno porque no había un lugar, no habíamos quedado sin un lugar para los grandes eventos. Y cuando uno aspira a tener un país cultural, una ciudad de cultura, algo así, tiene que tener esos espacios para tener los grandes eventos y traer a los grandes artistas para la gente. Entonces, al día de hoy te digo, ya todo lo que se perdió seguramente ya lo van a haber recuperado, sobre todo en imagen, ¿no? Y en El beneficio componente para la reputacional población y también, todo. Y ¿cierto? reputacional de- exacto, para, para todo el ambiente cultural, ¿no? Entonces, entonces, es como lo cuentes también, ¿no? Hay que aprender a contar historias y contar toda esa transformación que se va dando o que va a ocasionar para que la gente a veces no se centre solo en los números fríos, porque los números son fríos, ¿no? Los puedes contar de una forma o los puedes contar de otra. Y si escuchamos a los políticos de diferentes países, ellos tienen mucha habilidad en contar las historias para un lado o para el otro según como le Yo- convenga y los datos son los mismos, ¿no? Pero Aquí sin se ir a menciona eso, mucho esa sí. parte de la parte política en cuanto a los elefantes blancos en las obras civiles o estructuras, digamos, tanto viales, puentes, que a veces quedan incluso, pues sí, valga la redundancia, inconclusas por temas presupuestales y las adiciones, los imprevistos, incluso la coyuntura misma política y económica ayuda a deteriorar que un proyecto que puede tener un impacto beneficioso a la comunidad y, por qué no, a la necesidad misma que tienen las diferentes líneas de negocio por el tema de economía y transporte, logística. Definitivamente la política sí termina impactando negativamente y eso afecta mucho la parte de las regalías y los intereses que tenga la misma sociedad. Acá en Colombia, por decir muchos ejemplos, han habido casos como el tema del carrusel de la contratación en Bogotá, la parte aquí en Barranquilla, hay todavía un rollo con el tema del puente Pumarejo y la construcción, el tiempo que tomó, el presupuesto también, y que incluso hoy en día quedamos con dos puentes. Ya llevamos varios años que y construyeron uno de última tecnología, por decirlo, de mayor envergadura, mayor calado para el tema del río y la navegabilidad. Sin embargo, aún no han demolido el puente anterior. Ahorita te voy a compartir la foto para que sepa la referencia que te digo, pero definitivamente algo que no se puede quedar en un presupuesto simplemente y entregamos el proyecto. Sí trasciende en la historia, incluso en la misma cultura de la sociedad que se puede ver beneficiada o impactada al final si no se produce de manera satisfactoria. Sí, por eso siempre hay que contar el proyecto y contar el proyecto siempre hay que contarlo como historia y todo lo que va conectando y conectarnos siempre de una forma humana, ¿no? Porque es lo que importa y es con lo que
vas aprendiendo qué va a ocasionar realmente a la persona, ¿no? ¿Qué le va a ocasionar a la sociedad, a las organizaciones, a los stakeholders, a los clientes? ¿Qué le va a cambiar la vida? Porque recordemos que los proyectos existen para hacer cambios, ¿no? Si un proyecto no es un cambio, no tiene que existir. El proyecto lleva de un estado A a un estado B. Si un proyecto no transforma, no tiene razón de existencia, ¿no? O sea, proyecto existe para cambiar la realidad, ¿no? Entonces, y para mejorarlo. En- Entonces, es muy importante contar todas esas métricas con historias, porque todo pasa con humanos, o sea, todo pasa entre las personas. Y eso es importante, ¿verdad? Porque si un líder no es capaz de contar una historia de su proyecto que transmite entusiasmo y motivación a su equipo, difícilmente el equipo logre llegar a su máxima expresión, porque O no conectar con el tiene la proyecto incluso. conexión humana, no Exacto. conecta con el proyecto. Y muchas veces lo que pasa es que los líderes de proyectos toman los proyectos como, me tocó este proyecto, lo tengo que llevar adelante porque es mi trabajo", y no conectan ellos. Y si vos sos líder y no conectás con el proyecto, tu equipo menos va a conectar. Entonces, es fundamental que vos, líder del proyecto, vos, PMO, que llevas muchos proyectos, programas, carteras, conectes con todo eso, conectes. O sea, cuando hablamos de estrategia organizacional, no estamos hablando de una palabra, tenés que conectar con esa estrategia, tenés que sentirla, tenés que vivir la parte tuyo para contar eso y llevarlo a los demás. Si los que están liderando eso no conectan, es muy difícil que el resto de las personas conecten. Y es muy difícil entonces que se logre un alto desempeño de los equipos. Por eso es muy importante cómo transmitimos todos esos datos. Yo hace muchos años estaba en una presentación de PMO y estaban presentando tradicionalmente cómo se presentan generalmente los proyectos, ¿no? O por lo menos como se hacían en otras ocasiones, ¿no? Entonces decía, proyecto A, tenemos un 50% de avance. Estamos una semana atrasado, deberíamos estar en 55. El proyecto B está en amarillo. Sí, deberíamos estar y hace 2 semanas estamos en amarillo y yo miraba la cara de la gente y la gente estaba en cualquier lado, aburrida, no prestaba mucha atención a todos los datos que se estaban dando y eso. Entonces yo ese día me dije, estos tienen que tener una forma distinta de contar, para que las personas conecten, para que se entiendan, para que cuando entren y vean esos tableros, entiendan un poco más todo lo que es la humanidad que hay ahí atrás, que hay personas que están haciendo eso, no son números fríos. Ese 2% capaz que pasaste y aumentaste, em, aunque capaz que no es el ideal que precisás en ese momento del proyecto, hubieron personas que hicieron esfuerzos, hubieron personas que trabajaron, hubieron personas que usaron su cerebro para cambiar cosas. Entonces hay toda una historia humana atrás de todo eso, y eso es lo que conecta, y eso es lo que va a hacer que las personas, cuando estás en tus presentaciones, se pongan activas y te escuchen con atención. Y no, digamos, como dice el título de nuestra charla de hoy, no se aburran. Porque ¿quién no se va a aburrir si solo escucha números que van y vienen? Cuando le metes algo rojo y le decís que está muy mal, ahí prenden y te escuchan. Pero y todo lo otro, todo lo bueno que le estás contando, cuando le estás contando sobre tu cartera de proyectos, eso pasa desapercibido muchas veces. Las mejoras que se hicieron para lograr esos resultados, ir mejorando. Tenés que contar cada historia, tenés que vivirla. Y eso es uno de los grandes efectos que generalmente tienen los project managers y los líderes de PMO. Porque generalmente por nuestras profesiones no aprendemos a ser tan creativos y a contar historias, ¿no? Venimos de carreras donde se nos se hacen hincapié en otras cosas. Pero después, un día somos líderes de proyecto y cuando querés acordar estás leyendo un libro de psicología porque tenés que trabajar con gente. Aunque no sos psicólogo, pero tenés que trabajar con personas. Y tenés que empezar y la comunicación, ¿cómo mejoro mi comunicación? Y empezás a leer libros de comunicación, empezás a escuchar webinars porque precisás otras habilidades que no te vienen de lo duro. Y esto es algo que también que nos pasa, ¿no? En todo eso, ¿no? Ahora, por suerte, ahora, por lo menos acá en la universidad que yo doy clases, hay talleres para las diferentes carreras donde se le enseñan a los alumnos
a exponer sus proyectos y a presentar. Y eso está muy bueno porque les enseñan a tener esas otras habilidades de presentación y de cómo comunicarse para presentar sus ideas, ¿no? Y con los talleres de emprendurismo y todo, ¿no? Entonces eso está genial. Y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Los project managers, los líderes de PMO, el 80% de nuestro tiempo comunicamos. Y tratemos de comunicar la mejor forma posible. Y recuerdo una charla que estuvimos hablando precisamente sobre la gestión del cambio. Y yo creo que las métricas al final sí deben conectar con las personas, los miembros del equipo, pero conectar más allá del número, sino que se sientan identificadas con la causa y por supuesto con que van a generar un cambio, van a generar valor en todos, o sea, sean en una empresa tradicional o en una comunidad, si estamos hablando de otro tipo de obras. Sin embargo, lo que va a pasar también es que las métricas van a estar muy, quizás cabe la palabra, contaminadas con la experiencia y la interpretación de quienes están involucrados. Más allá del compromiso que tengan, sí va a haber esa experiencia propia e individual, que es la que se le va a transmitir, en este caso el líder, a a su equipo y por ende al final va a ir escalando poco a poco conforme a los roles y a la jerarquía que tiene una empresa. Entonces, al final, quizás la misma emoción y las mismas interpretaciones que habían para vender el proyecto cuando se estaba presentando ante una junta, cuando se estaban dando los números, cuando se estaba precisamente pidiendo el presupuesto incluso para la puesta en marcha. Esa energía y esa emoción no debería perderse durante todo el ciclo de vida del proyecto y por ende, cuando incluso las cosas vayan mal, había que tener también el poder de convencimiento para tener una correcta interpretación y por qué no, que el aprendizaje se vuelva colectivo. Y ahí es donde sale a la luz ese tema de las power skills y por qué no también las lecciones aprendidas. Entonces, sí se vuelve, sí está más bien la necesidad de poder trascender en la historia y que ese proyecto genere impacto positivo, pero a la vez se pierde esa parte humana en cómo las cuentas, cómo las narras. Y yo he visto muchas empresas que tienen dashboard con miles de números y cada vez te pueden inventar más métricas, se agregan una tabla más a, a su base de datos, agregan más columnas a los registros, pero a la larga la validación y la experiencia humana va a ser quien imponga también la forma de interpretar los datos. Sí, ahí entra el tema de los sesgos, que ya los invitamos a También lo escuchar tratamos. Sí, el, exactamente. el, el podcast anterior, que ahí hablamos de cosas que generalmente impactan en todo también cómo contamos nuestras historias y cómo las interpretamos, ¿no? Iván. Y bueno, y eso siempre, yo siempre a los project managers les aconsejo que repasen y estudien lo que es el círculo dorado de Sydney, ¿no? Porque es muy interesante, porque ahí vos ves como hay muchas empresas que son líderes porque saben contar la historia. Y otras empresas que hacen las cosas muy bien no son líderes porque no saben conectar, porque no cuentan la historia bien. Entonces es muy importante todo ese tema de cómo contamos y de qué parte empezamos a contar esa historia. Si me permitís, yo tengo ahí unos ejemplos que les puedo mostrar acá en unas slides para que la gente vea un poco de lo que hablamos cuando decimos esto de cómo contar las historias de números. Por supuesto, vamos a presentar y yo creo que eso sirve para todos como conocimiento. Bien. Ahí ves. Sí, ya se visualiza. Es agrandarla, que sea pantalla Sí. completa. Bien. Vamos a hacerlo así. Bien. Estas historias que yo le voy a mostrar están basadas en mi taller de Storyland de, de PMO, ¿no? Entonces, ¿cómo contar la historia de un PMO? Que es un taller que yo tengo, que justamente es para que las personas aprendan a contar historias y vean cómo pueden transmitir esas historias de esos números. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando uno va a una presentación, lee esto, ¿no? Dato crudo.
El 72% de los proyectos de este trimestre fueron entregados a tiempo y dentro del presupuesto. Si vos lees esto, no vamos bien, pero no te quedás con nada cuando te vas, ¿no? O sea, no te transmite nada, ¿no? Porque en realidad está que los proyectos están bien, 72 de los proyectos están bien, y bueno, o sea, que el otro 28 está mal, pero no te, no te mueve Sí. nada, ¿Qué digamos, hago? ¿no? Exacto. ¿Qué me quieres decir? Digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace una PMO tradicional. Muestra este dato en un gráfico de barras, envía un informe por correo y se mueve al siguiente KPI, ¿no? Entonces, quedó el dato y la gente dice, bueno, ¿y qué me quieres decir? ¿Qué pasa? Pero, ¿cómo lo transmite una PMO con Data Storytelling, ¿no? Una PMO ya que intenta conectar con los clientes y con sus stakeholders, ¿no? Entonces, hace 6 meses, solo el 45% de nuestros proyectos llegaban a tiempo. Hoy, 72% lo logra. Este crecimiento no es solo un número, es el reflejo del esfuerzo coordinado de cada equipo, de la mejora en la planificación y del liderazgo más consciente. Este 27% de avance significa más confianza, más impacto y más valor real para el negocio. Acá ves, vos estás dando el número, pero ya estás involucrando que hubo un esfuerzo coordinado de los equipos para mejorar la planificación. Los líderes vieron de cómo liderar mejor a sus equipos, de una forma más consciente. Todo este trabajo que se fue haciendo en estos meses generó más confianza y un mejor impacto, traduciéndolo en un valor real para el negocio. Acá, cuando lees esto, tenés mucha más información. Ya no es solo un número. Ya ves que hubieron cambios de planificación, hubieron mejoras en el liderazgo, aumentó la confianza del equipo. Te vas con una idea que te pega más y que vos cuando lo querés transmitir, lo podés contar, aunque no te acuerdes de los números. No sé ahí cómo lo ves vos, Diego. Sí, sí, evidentemente se nota el cambio y pasamos de prácticamente cumplir con un requisito, que es dar el número, el porcentaje. Aquí sí se conectaría con esta nueva versión y con la forma en que los datos sí emocionan y que genera un impacto. Es más, yo Ah, creo que el poder hacer el cambio en la forma en que se narra la historia evidenciaría un poco hasta más experiencia y mayor control, mayor dominio en lo que estás ejecutando y lo que se supone que es tu trabajo en el día a día. Totalmente. Te muestra confianza, que entendés y le estás contando las cosas que has hecho. Entonces, también muestra un seniority más grande, la forma en que contás, que no estás contando solo números. Y si a esto después le agregás todo el tema comunicacional, de la postura, la voz y todo, generás un impacto. Ejemplo para la presentación ejecutiva, otro, ¿no? Antes era solo un dato. El 18% de los proyectos están en riesgo crítico. Vos vas y decís esto en una reunión y prendés todas las alarmas y todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo empieza a pedirte explicaciones de cómo es Y a buscar esto, que culpables. cómo llegamos a buscar los culpables de lo que se ocasionó, todo esto. O sea, dar el dato así es lo peor que puedes hacer, a no ser que te encante que todo se prenda fuego y te estén mirando con ojos para matarte, ¿no? Entonces, es una muy buena forma de transmitir un dato, ¿no? Porque no es solo transmitir el dato, es cómo lo transmitimos también. Ahora, esto mismo vos lo podés transmitir de esta otra forma. 1 de cada 5 proyectos hoy enfrenta un riesgo crítico. Pero esto no es una falla, es una oportunidad. Gracias a nuestro sistema de alertas temprano, ya activamos planes de contingencia y reunimos a los equipos claves para corregir el rumbo. Este dato no habla de fracaso, sino de madurez en la gestión. Acá estás diciendo que tenés problemas, pero estás diciendo también qué hiciste para solucionarlos y que esas mejoras están en ejecución.
y estás hablando de lo mismo como una oportunidad para mejorar. O sea, estás diciendo que tenías alertas. Entonces, que esas alertas se activaron y ejecutaste los planes para lograr solucionar esos temas. Que tus planes de contingencia están funcionando. O sea, le estás diciendo, tengo planes de contingencia y funcionaron. Y que los equipos están corrigiendo ese rumbo. Mirá qué cantidad de información extra le estás dando. Seguramente la gente ahí no va a estar con su mente en llama y mirándote para matarte porque está todo funcionando mal, sino que te están mirando ya de otra forma. Mirá cómo solucionó estos problemas. Mirá cómo se despertó y cómo está funcionando nuestro sistema de gestión. ¿No? Es una forma totalmente diferente, ¿no? De hablar de los mismos, pero con otras palabras y con otra mirada y con otra presencia de cómo estoy presentando esos datos. No sé, ¿qué opinas vos de este segundo ejemplo? Sí, fíjate que incluso reconociendo que todo es susceptible a mejoras, pero que esas mejoras hay que hablarlas, hay que comunicarlas. Evidentemente hay dos oportunidades. Primero, de poder, sí, prender una alarma, por supuesto, pero también incluso contar qué se está haciendo sobre la marcha, porque al identificar un riesgo y sobre todo el porcentaje, ponle tú, de avance, de tiempo, de cumplimiento de los presupuestos, prácticamente también vas a contar cómo va, qué se ha hecho y, por supuesto, también demostraría la experiencia que tiene el gerente del proyecto en contar su plan de contingencia y, por qué no, las mejoras que sobre la marcha han salido identificadas. Yo creo que es mostrar en doble vía ese problema y solución a la vez, en vez de decir simplemente, no, el 18% está en riesgo y sobre todo, incluso relacionaría mucho el equipo de trabajo que está vinculado y comprometido con la causa del proceso. Incluso aquí yo buscaba un poco más de información y decía que cuando se presentan el porcentaje en cuanto a gestión de riesgos de un proyecto, prácticamente lo que buscas es reforzar el acompañamiento mismo de la PMO hacia el proyecto en general, hacia el objetivo estratégico que tenga la compañía, identificar de una vez causas principales que estén impactando y, por supuesto, transformar esos riesgos en aprendizaje, lo que habíamos hablado en cuanto a lecciones aprendidas, en cuanto a gestión de cambio. La documentación es muy importante. Entonces, todo esto hace parte de que no solamente se da un número, se genera una alerta, se informa sobre los avances que se han tenido, pero también las mejoras y cómo vamos a solucionarlos. Eso es mejor, definitivamente va a ser 1000 veces más transparente y también, como lo decías ahorita, demuestra empoderamiento en todo su esplendor. Sí, porque los otros son números fijos y esto indica que hay movimiento, que eso es importante, ¿no? Sobre todo cuando estás presentando datos que a veces no son tan buenos, porque a ver, problemas van a haber siempre, a veces tus proyectos van a andar bien, a veces van a estar complicados, pero lo importante es que se muestre movimiento, ¿no? Que se muestre que las cosas se mueven, no que están estáticas y que no pasa nada. Entonces los números hay que darles movimiento para que vayan funcionando y que la gente vea que estás haciendo las cosas. Y que Y a también ver, sería sospechoso eso, ¿cierto? Que no esté pasando nada y que todo esté perfecto, no, no. Sería un claro, peor imposible. que no te pasa nada y que vos estés mostrando una actitud pasiva. Vos tenés que Sí, siempre mostrar una actitud proactiva. Y esta es una correcto. forma en que tú lo muestras, porque no es solo mostrar la actitud proactiva, es contarla, lo que estás haciendo ante las cosas. Entonces, ¿por qué es importante aplicar Data Storytelling en una PMO? Porque traduce KPIs en un lenguaje humano, que tanto para la gente de negocio, que tanto para los clientes, tanto para el equipo, lo humanizás esos números. ¿Eh? Es como a veces uno escucha en la televisión. Sí, hay pobreza infantil, son el 5%. Bueno, pero ese 5% son personas, son niños, no es un número frío 5%, son personas que están sufriendo y tienen problemas. Entonces, si vos lo hablás de una forma humana,
ahí vas a seguramente generar en las sociedades un movimiento mucho más que solamente tirar ese número, ¿no? O sea, traduce el KPI en lenguajes humanos, conecta con los líderes y está al borde de lo emocional y estratégico. Cuando yo cuento historias, este, conecto, porque si en ese trabajo la gente está ahí, yo le puedo decir, sí, porque con Diego estuvimos revisando tal cosas, entonces empezamos a ejecutar tal otras cosas. Entonces vos, Diego, empezás a conectar con lo que yo te estoy contando, con lo que estás hablando. Y entonces empezás también a decir qué se hizo. Entonces las personas empiezan a ver que también hay más gente involucrada y que se movió, y ahí empezás a involucrar a las distintas personas que están en las reuniones y a lo que se fue haciendo, entonces empezás a ver no solo estas dedos, sino que las empezás a conectar emocionalmente. Ayuda a visualizar el impacto del cambio, porque el cambio no son solo números, el cambio es cómo lo visualizamos, cómo vemos que ahora estás haciendo las cosas de tu casa en la computadora cuando antes estabas 4 horas en el banco. ¿Cómo cambió tu vida eso? ¿Cómo cambió la vida que ahora tenés un puente hecho entre una ciudad y otra y ahora mejoraste el comercio, mejoraste la comunicación, mejoraste la forma en que esas dos ciudades se conectan o, o hiciste el puente para que se conecten en un pueblo, transformaste la forma en que esa gente vive? No solo hiciste algo. ¿Qué impacto tuvo ese cambio en la vida de las personas? Y cuando vos conectás con las personas, generás compromiso y sentido, porque lo fundamental para que algo funcione es el compromiso del equipo. El compromiso mueve todo. Cuando tenés un equipo comprometido, todo es posible, porque cuando están comprometidos, cada persona da un poco más de lo que puede dar. No solo da lo que puede, sino que da más de lo que puede. Y eso solo se logra con el compromiso. Por eso el liderazgo en todo esto es fundamental. Los líderes tienen que saber comunicar, tienen que saber conectar con lo emocional. Y eso muchas veces los vemos. Por ejemplo, eh, por eso muchas veces digo que PMI es un hacedor de líderes. Porque cuando vos trabajás en una empresa, vos a las personas les podrás llegar a decir, de hecho, mira que tenés que mejorar, si no, no te subo el sueldo. Pero eso no te va a funcionar. Si no hay compromiso, durará un tiempo y después volverán a sus viejas formas, ¿no? Vos tenés que conectar de otra forma para lograr que la gente dé lo mayor, se comprometa y eso. PMI tiene el voluntariado. Cuando vos trabajás con voluntario, la única forma que el voluntario dé lo mayor recibe es que conectes emocionalmente con el voluntario. Si vos no conectás emocionalmente con los voluntarios, difícilmente los capítulos logran hacer todo lo que quieren. Y la única forma en que se logre que el capítulo crezca es que haya una conexión con todos los voluntarios. Entonces, cuando vos accedes a un puesto de voluntariado, empezás a desarrollar todas esas power skills también que son necesarios, porque ya no le podés decir te voy a echar, o no lo podés perseguir, hace esto. Lo va a hacer si se siente conectado, si siente que algo que mucho más que él mismo va a lograr esas horas que invierte. Porque en el voluntariado, recuerdas, la persona trabaja, la persona tiene familia y a su vez da horas para hacer cosas. Un webinar, muchas veces la gente capaz que no entiende o no sabe todo el trabajo que da. Y todas las personas involucradas que están dando su tiempo para que ese webinar funcione. Están dando su tiempo, que es lo más grande que una persona puede dar, porque es lo único que nunca va a poder recuperar. El tiempo que da para que las cosas, el tiempo que te dio, este tiempo que estamos vos y yo acá, no lo vamos a recuperar, ya se fue. Entonces estamos dando lo más grande que podemos dar porque es lo único que no podemos recuperar. Entonces, cuando se hace un webinar, hay gente que busca al, al que va a conversar, al que va a dar el webinar. Esa persona que va al webinar está preparando la charla, dedica ahora a preparar la presentación, a ver cómo lo va a decir para dar. Hay gente de comunicaciones que arma las piezas, que sube a las redes, que ve cómo lo va a decir, que Todo el busca de que se engranaje. transmite y llegue a toda la gente.
ahí va, que se haga toda esa magia, que después todo funcione, que esté el link, que le llegue a todos los que están inscritos, que se grabe, que el sonido esté bien, que se da, o sea, hay varias personas trabajando para que eso que llega a la gente y solo conecta y escucha, este, funcione y le llegue a los miembros o a todas las comunidades que hay. Entonces, todo eso se logra solamente si se conecta, si hay ese compromiso y sentido de comunidad. Se logra solamente si se conecta de lo emocional. Si no conectás con los voluntarios de lo emocional, eso no lo vas a lograr, porque el voluntariado es algo emocional. Y entonces eso es un gran aprendizaje, porque si vos liderás actividades y lográs esa conexión, eso lo vas a poder después hacer en tu trabajo. Y entonces vas a poder llevar todas esas conexiones a tu trabajo y a conectar con tu equipo, y eso te va a ayudar a que tener mejores equipos de alto desempeño, porque el alto desempeño se logra con liderazgo que conecta con las emociones de las personas. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que la gente pruebe los liderazgos de voluntariados, de PMI o de cualquier organización que tenga voluntariados que a ellos les intereses por lo que lo están haciendo, ¿no? Porque te ayuda a crecer y avanzar el trabajar con voluntarios. Y fíjate que eso más allá de la vocación, de la profesión y lo que tú mencionas con el tema del tiempo, va muy, muy de la mano de entregar también con calidad y lo mejor que puedan dar las personas en cuanto a cuando se involucran y se comprometen. Eso es un poco de lo que uno habla de esa diferencia que hay entre las personas que están involucradas simplemente en un proyecto y quienes realmente se comprometen con la causa y van más allá del cumplimiento y la realización de los objetivos. Yo quería incluso agregar un poco en cuanto al ciclo de vida del proyecto y ya alineado un poco con lo que uno llamaría la gestión de las comunicaciones. Y es que precisamente la forma en que se entrega la información para las publicaciones en cuanto a cómo va el proyecto, el avance, todo eso, lo que uno llamaría los entregables a nivel de comunicación, son vitales porque a la larga precisamente son los que van a mostrar pues el grado de responsabilidad, el grado de madurez incluso del mismo proyecto y, por qué no, de la PMO que está involucrada en todo ese proceso de forma transversal. Entonces ahí, más allá de generar los reportes semanales, hacer la wiki, las dailies y toda la información que se comparte en los diferentes medios o canales, es precisamente de que los datos que se puedan compartir sean óptimos para todo el nivel a nivel profesional y, por qué no, a nivel de entendimiento que tengan las diferentes áreas. No es el mismo dato de utilidad que tengas que presentarle al área financiera que ya la parte operativa, a la parte administrativa. O cuando tú vas a hablar de la estructura del glose de trabajo, entonces ya vas a hablar de tiempo en obras civiles, construcción, entrega de materiales, proceso de importaciones, compras, todo eso uno no lo ve de diferentes formas, e incluso el valor que se le da a quien lo está escuchando y a quien está transmitiendo la información es totalmente diferente. Eso en cuanto a la gestión de las comunicaciones, yo creo que va muy, muy de la mano con el tema de la gestión de los involucrados y, por qué no, a la larga uno se preguntaría es cómo se puede medir ese impacto humano que hay en los proyectos. Yo creo que ya has hablado del tema de la motivación, pero si lo vemos de cara a la satisfacción del cliente, a la confianza, ¿cómo crees tú que lo podamos medir? Bien, te voy a terminar ahí de cómo se escribían un data storytelling, ya que lo estaba mostrando acá, y pasamos a ahí tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo cuento una historia? Porque ¿Ok? la gente se dice, está, ok, yo no soy escritor, pero ¿cómo la cuento? Entonces, el pilar, por ejemplo, el contexto. ¿Por qué importa este dato ahora y qué está en juego? ¿No? ¿Por qué eso que yo te estoy diciendo es importante? ¿Qué está en juego con ese dato? Contraste. ¿Cómo estábamos antes y qué cambió? Eso es fundamental, ¿no? ¿Quiénes lo hicieron posible y cómo impactan las personas? Y eso es fundamental porque esa es la conexión humana. Entonces, ¿cómo lo implemento en una PMO?
creando dashboards que cuenten historias, no solo indicadores, ¿no? O sea, los dashboards tienen que contar historias, no son solo números. Cada número, cada color está contando una historia. Por eso en Agile hablamos de historias de usuarios, ¿no? Y no de requerimiento, hablamos de historia de usuarios, ¿no? Incluye testimonios breves en reporte, lo que aprendimos y lo que cambió. O sea, cuando hago un reporte, que no sea solo técnico, sino también qué fuimos aprendiendo y qué fuimos cambiando para lo que ha sucedido. Las presentaciones hay que diseñarlas con un ritmo narrativo. Cuando creamos una presentación, estamos contando una historia. Entonces tiene que tener un ritmo narrativo, como en una película o en una novela. Entonces, iniciamos con el problema, en el medio damos los datos de la evolución y terminamos con la acción y la visión, acostumbrándonos a escribirlos así cuando hacemos los reportes y cuando hacemos las presentaciones, porque estamos contando una historia, pasaron cosas, tenemos que mostrar ese movimiento, que no es algo estático, que estamos en movimiento. Una analogía simple que se puede utilizar, este trimestre fue como afinar una orquesta. Algunos instrumentos se adelantaron, otros necesitaron ajustes, pero el resultado final sonó mucho más coordinado. ¿Qué te da esto cuando vos hablás? Creas un ambiente mucho más distendido. Creas un ambiente donde facilitas la comunicación y que las personas hablen desde hablen, buscando más, digamos, la coordinación y la cooperación que los culpables. Tenés que generar el ambiente para que la gente se sienta cómoda y libere su potencial, libere su creatividad para ir solucionando todos los temas. Y esto es una forma que, que uno puede ir contando y hablando para que se produzca ese efecto, porque no solo estamos contando la historia de lo que ha pasado, estamos creando un ambiente que propicie el crecimiento del proyecto, de los programas, de las carteras, de todo. Estamos creando un ambiente donde haya creatividad y vayamos todos hacia el mismo lado. Las historias crean eso, porque cuando vos te sentás en un fogón y te empiezan a contar una historia, generás ese sentido de equipo, ¿no? Ese sentido de comunidad, que muchas veces es lo que pasa en PMI, ¿no? PMI es una comunidad. Yo he viajado y me encuentro con gente de PMI en otro país y parece que nos conociéramos toda la vida, y sin embargo es la primera vez que nos vemos, capaz. Y entonces ese sentido de comunidad es importante en los equipos, en las organizaciones, y contar historias facilita ese sentido de, de comunidad. Y ahora, volviendo a tu pregunta, si te animás a repetírmela. Sí, no, y para complementar ahí, la cohesión precisamente va de la mano del interés. Entonces, por más que estén las diferentes horarios, países, lenguajes, la afinidad que hay con el tema de gestión de proyectos mueve masas y precisamente permite que las personas se involucren, como lo decía en otros capítulos, como voluntarios, como speaker, en estas actividades. Eso despierta pasiones y va más allá de la Total. profesión y de la vocación, por supuesto. La pregunta era, ¿cómo podemos medir el impacto humano en los proyectos? Entonces hablábamos de la motivación, entonces te preguntaba también de la satisfacción del cliente, la confianza. ¿Cómo te ha ido en ese tema con las PMO? Bien, sí. Em, la, todo eso, bueno, eso es fundamental para que el PMO subsiste y viva en el tiempo. Una PMO que no conecta con la gente es una PMO que tiende a desaparecer. Porque por más que dé valor, si la gente no conecta y no ve ese valor, la PMO tiende a desaparecer. Entonces, lo que uno tiene que siempre trabajar es, tienen que sentir que la PMO es una aliada. Vos tenés que mostrarle que vos estás con ellos para ayudarlos, para facilitar su día a día. Si ellos te perciben, cuando digo ellos te digo los stakeholders, te perciben como un ente burocrático, te van a hacer la vida imposible, porque te van a sentir que lo único que estás haciendo es darle más trabajo y no le estás dando ningún valor. Entonces vos tenés que moverte de una forma en que ellos te perciban como un facilitador.
¿Y cómo sos un facilitador para que ellos perciban el valor? Primero, haces los servicios que son necesarios para ellos, no el que vos querés hacer. Haces el que es necesario hacer. Y con el alcance, no que vos querés darle, con el alcance que es necesario darle. Y capaz que tenés un mismo servicio para dos clientes diferentes y dependiendo de la madurez de gestión del proyecto, los da de dos formas distintas porque se adapta a la necesidad del cliente. Vos podés tener capaz que hacer reportes para el área de sistemas, que es gente que sabe que sabe de proyectos, o que por lo menos siempre ha nacido hablando del proyecto y lo que es un GAN y esto, y capaz que tenés que hacer reportes para un área de finanzas que la primera, que casi que no trabajan en proyectos, que no entienden mucho lo que es un proyecto, porque su expertise es otro, entonces tenés que dar capaz ese mismo servicio de forma distinta, contar la historia de forma distinta, hablar de forma distinta. No los servicios se tienen que adaptar a los clientes y si tenés que adaptarlo de diferentes formas, los haces de diferentes formas, porque no estás para crearle más trabajo, estás para facilitarle el trabajo. Y para eso tenés que hacer muchos favores. Sí, tenés que hacer favores, que cuando te llaman y cuando te precisan, vos tenés que estar. Por eso, siempre una de las cosas que uno tiene que hacer cuando está en una PMO, tiene que bajar, caminar por los pasillos y sentarse con la gente, con sus clientes y conocer sus necesidades. Y cuando vas a presentar esos servicios, vos no le vas a ir a preguntar qué servicios quiere, ¿no? Vos, porque cuando vos al médico, vos no le decís al médico, quiero este remedio, ¿no? O sea, el médico te va a decir, ¿qué dolencias tenés? Y te va a recetar el remedio adecuado. Vos tenés que ir a preguntarle eso, ¿qué problemas tenés? ¿En qué te puedo ayudar? Que te cuenten sus problemas para vos darle los remedios que son necesarios para sanar sus dolencias. Entonces, esa es una forma. No vas a pedirle qué quiere, vas a ver qué te duele. Y ahí das los remedios para sacar ese dolor. Entonces tiene que haber conexión humana, tenés que ver qué necesitan y después esos servicios tienen que ir evolucionando con el tiempo, porque el mundo evoluciona, vivimos en un mundo bootcamp. Entonces, como el mundo evoluciona, los servicios se tienen que ir actualizando a las realidades que va viviendo la organización y creando nuevos servicios para las nuevas realidades. Muchas PMO fracasan porque se olvidan de la parte humana. Se centran tanto en las metodologías y los procesos y se olvidan de las personas y nunca conectan, y como nunca conectan, nunca se vuelven parte de la cultura organizacional. Resultado, se va a la consultora o cambia el director que tenía la PMO y la PMO desaparece. Pero una PMO que conecta, una PMO que da los resultados correctos, que da los servicios que tiene que dar y con la madurez que tiene que darlos, y comunica de una forma que conecta con los demás, que hace favores y las personas lo facilita y los ayuda, esa PMO tiene valor y se sienta en la mesa ejecutiva y entonces va a ser parte de esa cultura organizacional, pero no se puede dormir. Ahí es donde entra la agilidad en las PMO. Tienen que ser ágil para adaptarse, para ser proactivas a los nuevos requerimientos que van viniendo, ir dando los nuevos servicios y mejorando lo que ya tiene dado. Entonces, esa es la forma en que uno también tiene que ir midiendo, no solo la inmediatez de lo que está haciendo y qué resultados da, sino qué resultados va a dar en el largo plazo, ¿no? Muchas veces es como cuando uno, llevándola al fútbol, vos no entrenás a los jugadores de 12, 13, 14, 15 años solo para ser campeones de su divisional, los entrenás para jugar en primera división y llegar a la selección. Entonces tu proceso es mucho más largo, lleva años todo ese entrenamiento para el objetivo más importante que es el final, que te jueguen en primera división y que sean jugadores de selección. Si esto lo llevamos a los proyectos, es muy similar. El proyecto no es solo para la inmediatez de cuando termina, qué da, tiene que dar resultados, pero también tienes que medir para ver qué resultados va a dar y cómo cambió la vida
de las personas, de acá a 5 a 10 años, eso que estás dando y cómo mejorar la organización, ¿no? También, porque si vos hiciste un proyecto que es, por ejemplo, de transformación digital que estás haciendo, ¿cómo cambió la vida de tu trabajo? ¿Cómo va a cambiar esa vida en tu trabajo? ¿Cómo va a aumentar la productividad? Entonces tenés que tener la vista actual, mediano y largo plazo de eso que estás haciendo. Si no tenés una visión a largo plazo, que es lo que querés seguir, difícilmente esa transformación se termine dando y subsistiendo en el tiempo. Y siguiendo la línea del ejemplo, fíjate que también sobre la marcha va a ocurrir de que pese al interés, pese a la profesión y a la expertise que tenga la persona en la línea deportiva, por ejemplo, Ujú. no todos van a llegar a ser deportistas de alto rendimiento y por ende no van a poder controlar el proyecto a esa escala que genere un impacto. Hay algunos que se pueden quedar con la mínima cuota de cumplir el objetivo, de cumplir con sus entregables. Sin embargo, no todos van a tener ese desarrollo profesional y también humano para poder dar al máximo y cumplir con la meta. Tomaba apunte en cuanto a lo que decías de que uno se debe adaptar a quien escucha, no al revés, y por eso se debe facilitar el entendimiento de nuestro proyecto, independientemente de quién esté detrás. Es como cuando uno presenta una tesis o un artículo de investigación a los jurados, vas a ver diferentes profesiones, van a haber diferentes grados de expertise y de experiencia, por supuesto, y uno tiene que adaptarse a eso y que la persona que va a escucharte pueda entenderlo independientemente de ese grado de conocimiento. Eso sí lo lleva a uno a crecer como profesional y por supuesto a lograr una mayor cobertura de lo que se quiere dar a conocer. Recordando el tema de Sí, involucrado y comprometido, hay un ejemplo gráfico que uno ve mucho en las clases magistrales de gestión de proyectos y es el de huevos con tocino. No sé si lo has escuchado por allá. no lo recuerdo, Ah, contalo. bueno, es precisamente de que está la gallina y el cerdo, entonces la gallina le dice al cerdo, oye, quiero montar un restaurante y le voy a llamar huevos con tocino. Entonces el cerdo por un momento piensa y dice, no, yo no puedo aceptar eso porque en ese caso tú nada más tienes que poner los huevos, o sea que estás involucrado y yo voy a poner mi propia piel que va a ser el tocino y me voy a pasar a comprometido. Y así pasa en los proyectos porque no todos, a pesar de que estemos en el mismo equipo, vamos a dar al 100%, vamos a comprometernos realmente, como dice aquí, dar la última milla, ponerse la camiseta. Y hay algunos que terminan afectados al 100%, incluso con temas de salud emocionales, y otros que simplemente el proyecto pasa por encima de ellos y no se interesaron, no se comprometieron de manera positiva. Entonces, tiene que haber un equilibrio humano y tú lo has comentado en otros espacios sobre esa parte holística de los stakeholders y por supuesto de que al final esa pasión que va a despertar el conocimiento y la aventura que trae un proyecto es precisamente la energía que lo va a transformar en un verdadero articulador de una actividad completa, transparente, que está alineada precisamente con estas métricas y con la emoción que se derivan de ellas. Sí, así es, siempre, y por eso es tan importante la habilidad del líder, ¿no? Porque un líder siempre tiene que trabajar sobre sí mismo, porque si no tiene la habilidad de liderarse a sí mismo, difícilmente va a liderar a otros. Capaz que los lideras por accidente, pero generalmente va a hacer estragos en las vidas de los demás si no aprende a liderarse a sí mismo. Por eso es que ahora está tan de fama, está tan de onda el decir estrés. Bueno, el estrés lo que significa es una falta de liderazgo sobre uno mismo. Uno no sabe liderar sus emociones, y como no sabe controlar sus emociones, eh, le viene el estrés. Y la Y si terminas tenés descargando en líderes, otros. claro, y un líder no puede tener estrés, porque si no hace la vida imposible de los demás. Porque si al estrés de cada una de las personas le sumas el estrés del líder, eso es una bomba de tiempo. Entonces el líder tiene que trabajar mucho sobre sí mismo para controlar todo ese el estrés y entonces poder ayudar a los demás y ser un facilitador en las demás personas.
Por eso las personas ahora que muchas veces tienen que uno ve que tienen tranquilidad para tomar decisiones, son muy importantes, porque son fundamentales para el liderazgo. Un líder tiene que primero liderarse a sí mismo para poder después liderar a los demás. Si no, es una bomba de tiempo. ¿Y por qué? La gente trabaja 8 horas contigo. Entonces influís mucho en cómo va a llegar a la casa, en cómo se va a levantar al otro día. El líder tiene una gran influencia, por eso es tan importante que el líder genere buenos ambientes, porque estás tocando la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas. No solo estás liderando un proyecto, estás influyendo en las personas, en cómo va a vivir, en cómo va a llegar a la casa, va a llegar contento, va a llegar mal, va a llegar enojado, va a llegar estresado, se va a pelear con todos o va a compartir. Y eso es muy importante, mantener ese liderazgo. Y un poco en el ejemplo ese que vos ponías, acá yo siempre cuento un ejemplo que es el de la vaca y el cerdo, ¿no? Entonces, la vaca va y le pregunta a la vaca lechera, ¿por qué a vos te quieren viva y a mí me quieren matar? Este, porque yo soy de utilidad cuando estoy viva, Sí, le dice la vaca. Yo tengo que estar viva para hacer utilidad. Y eso es lo que una PMO no tiene que ser como una vaca lechera. Tiene que ser utilidad mientras está viva. Si no, va a ser sacrificada. Por eso siempre hablamos de que tiene definitivamente. que estar todo que tiene que estar todo conectado, ¿no? Tengo que ser transformación digital, liderazgo, PMO, métrica, o liderazgo humano, todo se tiene. El líder tiene que construir todo eso e integrarlo todo en una sola cosa, porque es parte del trabajo que tiene que hacer para lograr las transformaciones. Yo creo que con los dos ejemplos, gráficamente, ha quedado claro este tema de involucrados, comprometidos y la utilidad, por supuesto, de la PMO. Voy a aprovechar y voy a buscar esas son fábulas, también metáforas un poco, eh, y las colocamos ahí para que queden de contacto también, las personas la puedan consultar, quien no se la sepa, sobre todo por ese tema de la barrera cultural entre los países. Quizás tú no habías escuchado la mía y allá sirve para multiplicar y aprender un poco. Sí, y aquí encontré la tuya, que la fábula de la vaca lechera y el cerdo, y tienen moraleja, entonces voy a compartirte también la de los huevos con tocino. No, Fabián, muchas Buenísimo. gracias por este espacio. Bueno, viste, Este, las, mora- las moralejas lo que tienen conectan historia y la gente es lo que recuerda después, ¿no? Exactamente. Eso es lo que ancla. No, de verdad te agradezco por este tema. Es emocionante, precisamente, son datos que emocionan también y que despiertan pasión. Entonces, yo creo que todo esto impulsa al futuro y conecta. El mero hecho de compartir ideas conecta realmente con la temática y yo creo que esto también aporta a que las personas que visualizan estos espacios, que participan activamente, también conecten con el conocimiento ¿por qué no con la metodología de PMI y ese enfoque en proyectos? Y una de las cosas que más he escuchado es que la vida en sí es un proyecto y uno lo va desarrollando, mejorando poco a poco y con todo lo que conlleva, comunicación, involucrados, presupuesto, cronogramas, todo. Entonces, agradeciéndote una vez más por la participación activa con nuestro capítulo, con estos espacios, con el conocimiento que aportas y, por supuesto, la invitación es a todos a que nos sigan en las redes sociales. Los invitamos también al próximo Summit de PMI Caribe, que es el 17 y 18 de octubre en la ciudad de Cartagena. Ahí voy a dejar el link para que consigan la agenda y los speakers de talla internacional que van a participar. Y bueno, invitándolos para la próxima sesión. Fabián, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y bueno, y a toda la gente del Caribe, muchos saludos. Y bueno, seguramente nos encontraremos en alguna otra oportunidad, en algún otro podcast. Y bueno, y si tienen la oportunidad de ir al Summit Caribe, es es muy interesante porque siempre los congresos de PMI son una gran oportunidad de hacer networking, compartir y bueno, y conocer personas, porque una de las grandes cosas que tenemos en la comunidad es hacer networking, ¿no? Es lo que nos ayuda a crecer, aparte
de las conferencias que se van a escuchar. Y también invitarlos a que cuenten sus historias, cuenten sus moralejas también, porque como decía Diego, todo nos sirve y bueno, y así crecemos entre todos y aprendemos entre todos, porque eh, así son las comunidades. Todos aprendemos de todos y todos crecemos entre todos. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, y a ti, Diego, por, por poder estar de nuevo en este espacio. Vale, muchas gracias. Hasta luego Chao. para todos. Muchas gracias.